Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Destinos alterados. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter ni de ninguno de sus personajes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like y un comentario si te gustó la novela y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 27. 31 de octubre de 1941, Oxmeade. Contrariamente a las creencias del director, el profesor Evans no enseñó en la escuela de Phoenix. La clase se impartió y los estudiantes les decían a todos que su maestro era el profesor Evans, fundador de la Fundación Phoenix. Sin embargo, habrían sido incorrecto. El Departamento de Misterios proporcionó a un inefable con experiencia en la enseñanza utilizando multijugos. James calculó que si era lo suficientemente bueno para su cuarto año con Moody, entonces estaría bien aquí. La clase de Phoenix usó los planes de lecciones de James para que no se hiciera daño. James dividió el tiempo que le quedaba libre ocupándose de sus otros deberes. El conde todavía asistía a varias reuniones como asesor de Thomas Potter sobre cuestiones operativas. La mayor parte de su consejo era que Thomas dejara la planificación de las operaciones a los aurores e inefables y simplemente les dijera lo que debían haber hecho. Muchos en el ministerio se sorprendieron por la tranquila aceptación de Thomas del consejo del conde. Thomas no podía decirles que confiaba en que si su nieto decía que estaba bien, entonces sabía que estaría bien. El lobo también tendía a hacer apariciones en los tiempos del profesor Evans fuera de Hogwarts. Lobo era generalmente aceptado ahora por los estudiantes. Aunque todavía desconfiaban un poco del gran lobo, se dieron cuenta de que no los lastimaría. James disfrutó especialmente pasar tiempo en la sala común de Gryffindor. Los Gryffindors no podían entender cómo la mascota de un Slytherin seguía pasando a la dama gorda. Sin embargo, James no pasó demasiado tiempo allí. La atención de un gigante del primer semestre en particular fue vergonzosa. Por último, pero no menos importante, fue el tiempo de James en casa. Ambos pares de gemelos estaban creciendo muy rápido. También estaban volviendo loca a la pobre Sarah al estar confinada en la casa escondida. Sarah usó el tiempo de James en casa para visitar a amigos y pasar tiempo con su esposo. Sarah se dio cuenta de que se estaba librando una guerra tanto en el mundo mágico como en el Muggle. Se dio cuenta de que tenía más suerte que muchas esposas atrapadas en la guerra. Su esposo logró pasar la mayoría de las noches en casa. Sarah actualmente se estaba riendo de su esposo. Harry James Potter, también conocido como James Evans, el niño que vivió, el elegido, el conde, el derrocador de Voldemort y el inefable más temido que se enfrenta a Grindelwald, estaba llorando por misericordia mientras estaba siendo atacado. Los atacantes no mostraron piedad con el mago. Con un último suspiro, James se debilitó bajo el ataque y dejó de moverse. Los atacantes bailaron alrededor del cuerpo gritando su victoria. Sarah aplaudió desde su lugar mirando desde la puerta. El mago derrotado abrió un ojo y miró burlonamente a su esposa. Podrías haberte ayudado. Sarah sonrió inocentemente. Estaba indecisa de qué lado ayudar. Así que me mantuve neutral. Mamá nos dijo dónde tienes cosquillas. Katie se rió. Sarah agarró a su hija mayor y lanzó su propio ataque de cosquillas. No se suponía que le dijeras eso. James usó esta distracción para vengarse. Los encantamientos de cosquillas silenciosos y sin varita golpearon a Sarah, Katie y Michael. Optó por usar el método Muggle con los dos atacantes más pequeños. Ron y Tia salieron corriendo de la habitación riendo tan rápido como sus diminutas piernas podían llevarlos con su padre en la persecución. Su visitante encontró a la familia Evans tirada en un montón en el piso de su sala de estar. Todos estaban encantados y simplemente disfrutaban de estar juntos. ¿No parece esto una historia interesante?, preguntó el visitante mientras entraba en la habitación. Michael se levantó de un salto. Abuelo. Le hicimos cosquillas a papá hasta que se rindió. Mamá ayudó. Thomas Potter se inclinó y levantó a su bisnieto. Y estoy muy orgulloso de ti. Estoy seguro de que se lo merecía. James se sentó y le sonrió a su abuelo. Hola, Thomas. ¿Qué te trae por aquí hoy? Thomas ignoró la pregunta para regañar burlonamente a su nieto. ¿Y dónde estaban las alambradas protecciones de las que te jactabas? Entré justo aquí. Podría haber sido cualquiera. James sonrió. Las protecciones me dijeron que estabas aquí y que estabas solo.
Además, dado que el Fidelius todavía está activo, sabía que solo podían ser ciertas personas. Mocoso descarado. Muestra algo de respeto por tus mayores, supongo que es un rasgo de Potter. Después de todo, mis hijos me atacaron. Thomas sonrió al sonriente Michael en sus brazos. Y parece que lo han hecho muy bien. Sarah se recompuso y se puso de pie. Le dio a Thomas un beso de pasada y le preguntó: ¿te gustaría un poco de té? Estábamos a punto de tomar un poco cuando los niños atacaron. Eso sería encantador, querida. Gracias. Tomando una expresión más seria, James preguntó: ¿tenemos asuntos que discutir? Thomas se encogió de hombros. No es del tipo al que te refieres. Negocio familiar. James pareció un poco confundido por eso. Después de enviar a los niños a jugar, James y Thomas siguieron a Sarah hasta la cocina. Después de que se sentaron con su té, James se volvió hacia su abuelo. Entonces, ¿cuál es el problema? Thomas hizo una mueca levemente. En realidad no es un problema. Recibí una lechuza anoche de mi sobrino Charles. Se casó con su novia de Hogwarts justo después de graduarse en el 37. Su familia no estaba muy emocionada, así que se fueron de Inglaterra. Se fueron el verano antes de descubrir que eras un Potter. Me escribió que volverá con su esposa y su hijo. Sarah parecía confundida. James podía entenderlo porque así era como se sentía. Sarah habló por los dos. No parece que piense que eso es algo bueno. Thomas suspiró. Los Potter han tenido hijos en todas las casas de Hogwarts. La mayoría están en Gryffindor o Ravenclaw, pero hemos tenido varios en Slytherin y Hufflepuff que conozco solo en los últimos 300 años. Charles es el único hijo de mi hermano menor. Mi hermano, Jonathan, no era muy bueno con los negocios. Era un tipo feliz y afortunado. Murió bastante joven debido a una enfermedad en su núcleo mágico. Thomas tomó un sorbo de té. Charles es lo opuesto a mi hermano. Se convirtió en un Slytherin para el Hufflepuff de mi hermano. Muy ambicioso. Conoció a Dore Black mientras estaba en Hogwarts. Su familia lo desaprobó porque venía de la rama pobre de los Potter. Se casaron sin permiso y tomó un puesto en Gringotts en India. Ahora es el mago inglés de mayor rango en la sucursal de Gringotts en India. Su carta decía que había tomado un nuevo puesto en el banco aquí en el callejón Diagon. Entonces, ¿por qué estás tan preocupado? Preguntó James. No creo que sus razones para regresar aquí sean simplemente una transferencia de trabajo. Thomas frunció el ceño. Mi sobrino miró mi condición de no tener hijos y asumió que la herencia Potter iría a él después de mi muerte. Ahora Sarah asintió con la cabeza en comprensión. Sí, eso explica muchas cosas. Hola. ¿Alguien me puede explicar? Preguntó James lastimeramente. Sarah sonrió con picardía. ¿Quieres decir que el grande y aterrador inefable no tiene ni idea? Sí. Thomas rió débilmente mientras Sarah respondía. Como una vieja familia de sangre pura, los Potter tienen un asiento en el Wizengamot. Las familias antiguas generalmente mantienen colecciones de descubrimientos mágicos que nunca se comparten fuera de la familia. Luego también se menciona el dinero de los Potter. Thomas asintió con la cabeza. Charles no está al tanto de la herencia especial de nuestra familia. Solo se comparte con la línea superior. Pero él quiere las cosas que conoce y el dinero. Ahora James asintió con la cabeza en comprensión. Tu adopción de un forastero en el clan Potter ha puesto en duda sus planes. Incluso si no te hubiera adoptado y me hubiera pasado algo, seguirías siendo mi pariente más cercano. La naturaleza mágica del fideicomiso familiar se volvería inmediatamente hacia ti como mi heredero. No puedo explicarle a mi sobrino que eso eres mi nieto del futuro donde tuve un hijo. No asintió James. Incluso para un mago que sería exagerando la credibilidad a menos que estuvieras involucrado con el departamento de misterios. James se recostó en su silla. Recuerdo haber visto la conexión de Potter en el árbol genealógico de los Black. Su familia no estaba contenta con su huida, pero como Charles era un Slytherin y un sangre pura no la repudiaron, explicó Thomas. Nunca pensé en eso, pero supongo que él también estaba muerto en tu futuro. No recuerdo cuándo murió, pero fue antes de que yo naciera. Nunca supe de su hijo. James miró por un segundo. Me pregunto si Voldemort los tiene también, se preguntó con voz distraída. Realmente no importa, James, dijo Sarah tomando su mano. Has matado a Voldemort 3 veces. Una vez cuando eras un bebé, una vez en el campo de batalla y ahora devolviéndole su alma. Tom te idolatra más que a cualquier otro hijo que haya visto. Ella sonrió levemente. En cualquier otro caso, diría que lo hace demasiado. Es un buen chico, asintió James. Se volvió hacia su abuelo. ¿Cómo quieres manejar esto?
Elizabeth va a celebrar una fiesta de bienvenida a casa para él dentro de una semana a partir de esta noche. Toda la sociedad mágica estará allí. La noche antes de la fiesta tendremos una cena de la familia Potter. Tú y los niños están todos invitados, incluido Tom. Supongo que es cuando averiguamos si mis miedos son ciertos. Relájate, Thomas, le aseguró James. Veremos lo que quiere y partiremos de ahí. 3 de noviembre de 1941, Hogwarts recuerda tus instrucciones. Inclínate ante tu oponente. 5 grupos de estudiantes de cuarto año hicieron reverencias nerviosas mientras se enfrentaban en una estera de duelo. Listo. Empiecen. 10 voces de 14 años gritaron una variedad de hechizos, maldiciones, maleficios y encantamientos. Un arco iris de luces zumbaba en ambas direcciones. 8 de los 10 estudiantes terminaron en las esteras en los primeros 5 segundos de sus duelos. Solo Tom y Janek permanecieron de pie de los 10. Deténganse. Los dos muchachos miraron a su alrededor y vieron que eran los únicos que estaban de pie. Compartieron una sonrisa sobre los cuerpos de sus compañeros caídos. Si pueden, por favor regresen a sus asientos. Tom, Janek y otros 3 regresaron a sus asientos sin ayuda. El profesor caminó a través de los 5 alumnos restantes y lanzó un finite hasta que quedaron libres de cualquier efecto de hechizo. Luego también regresaron a sus asientos. Cuando todos estuvieron sentados, el profesor se volvió hacia los estudiantes. ¿Qué aprendimos de esa pequeña demostración? Varias manos se levantaron. Se llamó a una chica de Ravenclaw. Sí, señorita Jones. La joven se levantó junto a su asiento. Señor, aprendimos la importancia de mantener siempre en alto nuestros escudos. Como no nos permitió usar escudos, la mayoría de los estudiantes fueron alcanzados. Quizá, señorita Jones. Sin embargo, ¿por qué no golpearon a todos los estudiantes si nadie tenía escudos? El rostro de Ravenclaw pareció frustrarse un poco. Tal vez sus oponentes tenían mala puntería o ellos lanzaron sus hechizos primero. Una posibilidad. Señor Evans, señor Nowicki, por favor acompáñenme en la colchoneta de entrenamiento. Los dos muchachos salieron corriendo a la colchoneta y se movieron a las posiciones iniciales normales. Tom aprendió y le susurró al oído a Janek. El mago polaco asintió con la cabeza. No, los quiero a los dos del mismo lado. El profesor se volvió hacia la clase. Señora Smith, ¿estaría de acuerdo en que el ejercicio anterior indicó que estos dos niños son los lanzadores más rápidos o los más precisos del grupo? Sí, profesor Evans. James se trasladó a la posición inicial frente a los chicos. En mi marca, nos batiremos en duelo. Puedes usar escudos, pero yo no. James sacó su varita y dijo. Comiencen. Tom y Janek inmediatamente lanzaron 2 hechizos ofensivos. Los hechizos se lanzaron con precisión hacia donde su profesor había estado parado. Los hechizos pasaron 15 centímetros a la izquierda de donde estaba ahora el profesor. Le siguieron 2 aturdidores más. Estaban un poco más separados para evitar que James simplemente los apartara. Sin embargo, estaban un poco extendidos ya que simplemente se volteó de lado entre los hechizos. Janek mostró una gran aptitud para el combate mágico. Todos sus hechizos fueron lanzados con precisión en el centro de masa de James. Los hechizos llegaron rápidamente y con fuerza detrás de ellos. En la evaluación de James, colocó a Janek por encima del estándar Timo. Tenía excelentes habilidades para un mago solo unos meses después de su 4º año. James tuvo que luchar contra una sonrisa de orgullo esquivando los hechizos de Tom. Para un extraño, parecían menos enfocados y fuera de lugar que los hechizos de Janek. Algunos entraron a la altura de las rodillas, pero fueron seguidos rápidamente por otros a la altura de los hombros. La combinación del objetivo de la masa central de Janek y el objetivo alternativo de Tom hizo que esquivar fuera un poco más desafiante. El entrenamiento adicional de Tom en casa fue obvio en su estrategia. Después de 5 minutos de esquivar, James decidió poner fin al duelo. Mientras Tom lanzaba otro hechizo, James le envió un aturdidor rápido. James sabía que Tom no tendría tiempo de levantar un escudo antes de que el hechizo golpeara y parecía que lo atraparon con los pies planos. James se sorprendió un poco cuando el hechizo golpeó un escudo. El escudo se hizo visible momentáneamente mientras la energía del hechizo se disipaba contra el escudo. ¿Cómo se las había arreglado el descarado mocoso? Se preguntó James. Cuando Tom comenzó a lanzar otro hechizo ofensivo, James dedujo su respuesta. Janek. El mago polaco se había movido detrás de Tom y dejó de lanzar hechizos ofensivos. Sostuvo su varita lista para lanzar los hechizos defensivos de la pareja. James sintió una oleada de admiración por las tácticas de Tom.
Solo un pequeño error. James envió varios hechizos más en su dirección para aumentar su confianza. Janek, concentrándose en la defensa, solo pudo sostener los escudos. Luego, una vez que estuvieron alineados a la derecha, James atacó. Acción Janek. James no puso mucho poder detrás del hechizo. Fue suficiente para empujar al chico hacia adelante y estrellarse con un enredo contra Tom. Los magos de cuarto año terminaron amontonados en el suelo. James sonrió y envió 2 encantamientos de cosquillas a los indefensos magos. Mientras los 2 chicos se reían bajo los efectos de los hechizos, James se volvió hacia su clase. Creo que hubo más lecciones en esa demostración de las que pretendía. ¿Podría nombrar una, señora Zamoiska? Ella se puso de pie y dijo. Sí, señor. No estropee la demostración de su profesor. La clase se rió entre dientes cuando James les sonrió a los 2 chicos. Sí, ese sería uno. Con un simple movimiento de su varita, el hechizo sobre los chicos fue cancelado. Se sentaron por un momento antes de levantarse y regresar a sus asientos. Tom hizo un puchero exagerado en dirección a su maestro. ¿Cuál era la lección que pretendía que viera en esa lección, señorita Greengrass? Laura se puso de pie. Si te mueves desde donde se apuntó el hechizo, ¿no necesitas escudos? James asintió con la cabeza en señal de aprobación. Sí, señora Greengrass. Esquivar los hechizos que le envían es más efectivo que cualquier escudo. 6 manos se levantaron entre los Ravenclaw. James les indicó que las bajaran. Estoy seguro de que todas sus preguntas son variantes de cómo puede ser más eficaz, profesor. Todos los Ravenclaw asintieron con cierta timidez. 2 razones. La primera es que esquivar no usa energía mágica. La segunda, algunos hechizos, como los imperdonables, no pueden ser bloqueados por escudos mágicos. Si eres completamente dependiente de los hechizos de escudo para protegerte, te harás más vulnerable a esos tipos de hechizos. Aprender a esquivar será una parte importante de tus habilidades en esta clase. Lo único que te cuesta esquivar es la resistencia física. Muchos magos y brujas eligen no dedicar mucho tiempo a los ejercicios manuales. Si deseas recibir uno en esta clase, te sugiero que comiences alguna forma de ejercicio físico. Un timbre sonó en toda la escuela indicando el final de la clase. James miró el reloj de pared y despidió a la clase. Lean el capítulo 7 de su libro de combate mágico para principiantes. Para obtener crédito adicional, cree e implemente un régimen de entrenamiento que amplíe sus límites actuales. Retírense. Que tenga una buena semana. Los estudiantes se movieron para recoger sus cosas y bajar al gran comedor a almorzar. Señor Evans, por favor, quédese un momento. El resto de la clase se filtró fuera de la habitación para almorzar. Not y los otros amigos de Tom merodearon alrededor de la puerta hasta que James les indicó que se fueran. Estoy seguro de que el señor Evans estará lo suficientemente seguro conmigo. Se reunirá con ustedes en el almuerzo. Los de cuarto año se rieron y se mudaron al gran comedor. Aunque el profesor Evans era conocido como un maestro duro pero justo, no tenían dudas de que Tom estaba a salvo con su padre. Esa fue una muy buena táctica. ¿De dónde la sacaste? Tom sonrió con descaro. A Not y a mí se nos ocurrió. Si hubiéramos estado emparejados, podríamos haberte atrapado. ¿Hiciste trampa al convocar a Janek? ¿Hice trampa? Preguntó James con una ceja levantada. Debo haberme perdido eso en el libro de reglas de duelo. Tom se rió del comentario. Hablando de trampas, ¿sabes algo sobre la ronda de bromas que se han gastado en las reuniones de los prefectos? Alguien le hizo algunas bromas a los prefectos. ¿Quién le haría algo así a un grupo tan bueno y honrado como ese? Tom preguntó con una cara seria. Fue muy interesante. Al principio parecía que un Hufflepuff había gastado la broma. El director Dippet se negó a creerle a un miembro que esa casa haría tal cosa. Una investigación más profunda hace que parezca que un miembro de la casa Richelieu hizo la escritura y trató de colocar la culpa a Hufflepuff. Se hizo muy inteligentemente, pero me pregunto si no hubo una capa adicional o 2. Me sorprende que pienses que un estudiante de Hogwarts sería tan taimado. Tom protestó. Quizás James permitió con solo el fantasma de una sonrisa. En otro tema, asistiremos a una cena con los Potter el jueves por la noche y a una fiesta el viernes. James le explicó la situación a Tom. Tom suspiró. Odiaba las fiestas formales. Está bien, papá. ¿Mamá va a enviar mi capa de gala? Después de resolver los detalles de la partida para las 2 noches, James envió a su hijo a almorzar. Cuando Tom llegó a la puerta del aula, James llamó. Oh, ¿y Tom? Sí, papá. Buen trabajo en la broma.
Hacer que los prefectos bailen una coreografía de El sueño de una noche de verano fue excelente. Pensé que Flitwick se iba a lastimar a sí mismo riendo tan fuerte. Gracias, papá. 6 de noviembre de 1941, Potter Manor. La familia Evans llegó a través de Flow. James aterrizó a los pies de su abuela. Un instante después, un niño pequeño llegó encima de él. Veo que Michael ha heredado la maldición Potter. Flo, se rió Elizabeth. Sarah, sosteniendo a los gemelos más pequeños, se apartó con gracia del fuego. Katie llegó sosteniendo la mano de Tom. Al ver a su padre y a su gemelo en el suelo, Katie se rió rápidamente y realizó una caída de vientre encima de su padre. Hola, Elizabeth, la saludó Sarah con un beso. Disculpe a los miembros menos maduros de mi familia. Simplemente les gusta hacer una gran entrada. Oh. ¿Es mi culpa que la Red Flu me odie? Preguntó James desde el suelo. Un joven mago de 22 años con cabello negro un poco más controlado que el de James entró en la habitación y miró al grupo en el suelo. Con una copa de vino en la mano, estaba vestido con túnicas muy caras de la más alta calidad. Una pequeña sonrisa se curvó en una esquina de su boca. Ah, los nuevos miembros de la familia han llegado al verdadero estilo Potter. El comentario fue entregado en el mismo tono seco y condescendiente que Draco Malfoy usaría para burlarse de Harry y sus amigos. James luchó por rechazar su réplica. En cambio, luchó por ponerse de pie y se acercó al primo previamente desconocido de su padre. Charlus, es un placer conocerte. Soy James, así que fuiste tú quien engañó a mi tío para entrar a la familia Potter. No vayas a tener ninguna idea sobre ser más de lo que eres. James se sorprendió de que el hombre fuera tan directo y agresivo en su postura. Aparentemente no fue el único. Elizabeth espetó. Charlus Sartorius Potter. Estoy sorprendida por tus pobres modales. Lo siento, tía Elizabeth, dijo Charlus con desdén sin apartar los ojos de James. Usando todas sus habilidades de oclumancia para mantener el control de su temperamento y su magia, James respondió. Thomas y Elizabeth tuvieron la amabilidad de adoptarnos a mí y a mi familia en los Potter. Si estás preocupado por el dinero, te aseguro que tengo más que suficiente de los míos. Nuestros lazos son familiares, no fiscales. Una lenta sonrisa se formó en los labios de Charlus. Suenas como un Potter. Entre el cabello y el aterrizaje por Flo, yo diría que eras un Potter. Charlus extendió la mano. Bienvenido a la familia. La familia Evans conoció a la familia de Charlus Potter. Dorea Potter le recordaba físicamente a James a Narcisa Malfoy, pero sin la expresión amarga de algo murió aquí y apesta. Parecía una mujer tranquila pero inteligente. No dijo mucho, pero cuando lo hizo, sus comentarios parecieron claros, concisos y al grano. Ella parecía interpretar a la esposa perfecta, sangre pura, pero James se preguntó si era solo una fachada pública. Albert Potter, de 3 años, parecía un poco nervioso con tantos extraños. Sin embargo, sus ojos se iluminaron al ver a Katia y Michael y los 3 niños pronto empezaron a jugar un juego que implicaba muchas risas. Los 3 magos adultos y Tom se trasladaron al estudio de Thomas. Una vez que estuvieron cómodamente sentados, Charlus comenzó con una disculpa. James, me gustaría disculparme por mis comentarios cuando llegaste. Me sorprendió un poco cuando el tío Thomas me contó sobre la adopción de tu familia. Honestamente, hace 4 años esa realmente habría sido mi reacción. Thomas asintió inconscientemente con la cabeza. ¿Qué cambió, Chaz? Charlus sonrió. No me has llamado Chaz en años, tío Thomas. Es sorprendentemente agradable escucharlo de nuevo. Me volvía loco cuando era niño. Se encogió de hombros ante el comentario y luego respondió a la pregunta de su tío. 4 años trabajando solo con una familia me cambiaron. Trabajé para cada nut que tengo. Dorea trabajó como tutora de encantamientos en nuestra casa para ayudar a ganar dinero extra hasta que nació Albert. Trabajar para los goblins también ayudó. No les importaba el linaje de mi familia. Charlus sonrió satisfecho. Odian a todos los magos por igual. Pero aprendí a trabajar con ellos y me aceptaron cuando resultó que tenía talento para invertir. Seré el primer mago en el personal de Gotook. Él es el inversionista senior para todos en Gringos. Seré el miembro más joven del personal, pero aún estaré allí. Entonces, ¿por qué el acto? Preguntó James. Había estado usando un nivel muy bajo de legilimancia en un esfuerzo por detectar cualquier falsedad. Quería ver si estabas intentando utilizar al tío Thomas y la tía Elizabeth para tus propios fines. El joven mago se encogió de hombros. Parecía una buena manera de obtener una lectura rápida de sus reacciones. Es una táctica común de los goblins. Uno de Slytherin también, Tom comentó.
Aparte de los amables saludos, fueron las primeras palabras que dijo Tom desde que llegó. ¿Tienes algo en contra de los magos de mi antigua casa? Charles preguntó con una ligera ventaja en su tono. Para nada. Algunos de mis mejores amigos están en esa casa, Tom le aseguró en un tono casual. James casi se rió con su vino. La forma de hablar de Tom fue tan neutral que se podía leer casi cualquier cosa. Thomas también resopló divertido. Charles pareció darse cuenta de que algo estaba oculto en esas palabras y miró con curiosidad a James. James se apiadó de él y le explicó. Tom es un cuarto año en Slytherin. Es el buscador en su equipo de Quidditch. Charles sonrió. Oh, bueno, otro Slytherin en la familia Potter. Necesitamos buenas influencias. Demasiados Gryffindor, ¿sabes? Al final de la noche, James se estaba divirtiendo con su nuevo pariente. Las esposas también parecieron volverse amistosas. Charles era unos 5 años más joven que James. Todo el asunto del viaje en el tiempo hizo que calcular su edad fuera un poco más difícil. Tener un pariente consanguíneo cercano a su edad fue una experiencia novedosa para James. Aunque recordaba las preocupaciones de Thomas sobre su sobrino, James estaba preparado para darle a su primo el espacio para demostrar su valía. Nunca hubo ninguna discusión sobre compartir información sobre los verdaderos orígenes de James o Tom con Charles. El mago era demasiado desconocido para confiar en ese tipo de información. 7 de noviembre de 1941, Departamento de Misterios. El conde se sentó en su oficina temprano en la mañana hojeando numerosos informes de inteligencia sobre la guerra contra Grindelwald. Era sorprendente la cantidad de pergaminos que los trabajadores del ministerio podían llenar sin absolutamente ninguna información. Ociosamente se preguntó si eso se debía a la tendencia de Hogwarts a basar las tareas en la cantidad de pergamino lleno. Quizás deberían dar puntos de bonificación por responder la pregunta del profesor completamente en la menor cantidad de espacio. Tendría que hablar con Albus sobre eso. Disfrutó especialmente la de un agente de cobertura profunda en Berlín. Claude Delacour parecía estar prosperando en su misión encubierta. El auror francés dejó el destacamento de trabajo cuando se abrió un puesto a tiempo completo para un gerente en el Salón de la Cerveza. Junto con María, se habían convertido en una fuente principal de información sobre los eventos en la capital alemana y sus alrededores. Los informes de Claude fueron concisos pero muy divertidos de una manera seca. James esperaba leerlos por un par de razones además de la información y el entretenimiento. El auror siempre incluía una frase en clave para indicar su estado. Solo el conde supo interpretarlos. Le ayudó saber que su amigo estaba, relativamente, seguro y no bajo coerción. Este último informe fue una fuente de alarma para James. Según María, su hermana menor no había sido vista en Alemania durante algún tiempo. Una carta de la hermana mayor Serena indicó que no tenía conocimiento del paradero de Cristina. La última vez que la vio fue el 27 de marzo, poco más de una semana antes de la abortada invasión de Grindelwald. A James no le gustó la coincidencia. El conde pasó el resto de su mañana en varias reuniones discutiendo el esfuerzo bélico. El ministerio estaba entrenando a varias brujas y magos como magos de choque. El programa de entrenamiento los convirtió en el equivalente mágico de los soldados de infantería. Mientras James luchaba por mantenerse alerta a través de la aburrida presentación de otro trabajador del ministerio, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Un inefable menor entró corriendo en la habitación. Tenemos una situación en la escuela de Phoenix. Un niño fue secuestrado del pueblo. Un par de profesores intentaron detener el secuestro. Tenemos muertos y heridos por todas partes. Parece que eran una unidad del ejército oscuro. El conde apareció en el pueblo 2 minutos después de que se diera la alerta. Una serie de estallidos un instante después dieron como resultado que 2 equipos de los inefables llegaran detrás de él. El primer equipo estaba dirigido por su antiguo compañero de misión, Charlie. La bruja se había enfrentado a los desafíos de su puesto y se había convertido en una de las mejores líderes de equipo del Departamento de Misterios. El otro equipo estaba dirigido por un líder del que James sabía poco, solo que tenía una buena reputación en el departamento. A un gesto del conde, los 2 equipos se desplegaron para buscar en la aldea cualquier señal de los atacantes. Un equipo médico de St. Mungos y un equipo de investigación de Auror estaban en camino. Aunque los inefables recibieron la noticia al mismo tiempo que la aplicación de la ley mágica, el Dumle tardó un poco más en actuar juntos.
Y tampoco mejoran en los próximos 50 años, murmuró James pensando en los malos tiempos de respuesta de los aurores en la guerra contra Voldemort. James se acercó a un par de brujas arrodilladas junto a un estudiante herido. James supuso que la joven bruja estaba en cuarto o quinto año. James reconoció a las dos brujas mayores como maestras de la escuela Phoenix. Como estaba aquí con su túnica inefable, no lo reconocieron. La ayuda médica está en camino. ¿Puede decirme qué pasó aquí? Una de las brujas levantó la vista de sus esfuerzos. James sabía que ella era la maestra de pociones en la escuela originaria de los Países Bajos. Llevamos a algunos de los estudiantes de herbología de primer y cuarto año a una caminata para buscar plantas mágicas escondidas en las colinas que nos rodean durante la mañana. Nos detuvimos aquí en el pueblo para almorzar como un regalo para los estudiantes. Vinieron de la nada, el profesor Evans trató de detenerlos, pero había demasiados. Lo detuvieron y agarraron al pobre Malcolm. Luego salieron corriendo del pueblo. James sintió que una fría inyección de adrenalina golpeaba su corazón. ¿Dónde está el profesor Evans? ¿Quién es Malcolm? La maestra de pociones no parecía estar rastreando tan bien como la conmoción. ¿Profesor Evans? Creo que fue tras ellos. Fue el único que todavía los maldijo cuando se fueron. Malcolm O'Connor es uno de nuestros niños del orfanato Phoenix. Es un buen chico. ¿Por qué el ejército oscuro querría a Malcolm? James estaba reflexionando furiosamente sobre la misma pregunta. ¿Qué querría el ejército oscuro con un huérfano de Londres? Entonces lo golpeó. El inefable casi suspiró. Oh, Dios mío, no. Luego miró a la bruja de nuevo. ¿Sabes cuándo nació Malcolm? ¿Qué? Preguntó la bruja confundida. ¿Su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? 1 de enero. ¿Por qué? ¿Es importante? James ignoró la pregunta. Los llevamos directamente hacia él. Nadie comprobó si alguno de los niños de Phoenix coincidía con el perfil falso. Una serie de pequeños estallidos anunciaron la llegada de los sanadores. Los sanadores estarán contigo en un momento. Disculpe, James se volvió y se alejó rápidamente. En poco tiempo encontró a Charlie. Sin preámbulo preguntó. ¿Alguna señal? El líder del equipo de Inefable asintió con la cabeza. Creemos que se fueron en un coche Muggle. No encontramos ningún rastro de aparición o uso de traslador fuera de la aldea. El Inefable Jones es un nacido de Muggles. Su abuelo era un vaquero yanqui loco que le enseñó a rastrear los animales al estilo Muggle. Pudo seguirlos hasta un camino de tierra justo sobre las colinas con varias huellas de neumáticos. No pudo encontrar ninguna señal de ellos a pie. De nuevo los destellos de un plan comenzaron a venir a la mente de James. Que Jones se reúna conmigo en las afueras de la aldea en 3 minutos. Después de que Charlie estuvo de acuerdo, James regresó a la maestra de pociones Phoenix. ¿Tienes algo que pertenezca al chico? La bruja señaló un pequeño montón de mochilas abandonadas. Su bolso debería estar allí. Hicimos que los niños los dejaran aquí mientras comíamos. James rápidamente buscó en la bolsa hasta que encontró una con el nombre de Malcolm escrito mágicamente en ella. Dejando atrás el resto de las bolsas, James corrió a encontrarse con Jones. La vista de un inefable corriendo por la ciudad fue casi tan desconcertante para los aldeanos como el ataque en sí. Jones estaba esperando cuando llegó James. Vamos. Después de varios minutos de correr por el bosque, llegaron al pequeño camino de tierra. Era una sola pista llena de baches. Probablemente había estado aquí durante siglos y vio pasar a los soldados romanos. James se volvió hacia Jones. Regresen a la aldea. Dile a Charlie que tenga a ambos equipos preparados para responder a mi señal. El joven inefable estaba bien entrenado y sabía que no debía hacer preguntas. Sí, señor. Luego se volvió y echó a correr de regreso al pueblo. James abrió la mochila y comenzó a buscar en ella. Una pequeña capa impermeable estaba arrugada en el fondo de la bolsa. James lo sacó y lo inspeccionó rápidamente. Parecía usado y no solo algo que el niño empacó porque un maestro le dijo que lo hiciera. James dejó la bolsa y puso la capa encima. Luego dio un paso atrás. Un instante después, un gran lobo gris se paró en el camino. El lobo se acercó a la capa y la olió. El lobo tiene un sentido del olfato muy desarrollado. En perfectas condiciones, un lobo puede detectar el olor de una presa a más de 1,5 millas de distancia. La mente de lobo de la forma animaga de James no tuvo problemas para detectar el olor de un pequeño humano en la capa. El hedor de los vapores de diésel también llenó el carril.
James olfateó en cualquier dirección para determinar en qué dirección se había ido el vehículo Muggle. Al elegir una dirección, el lobo se lanzó por la pista. James se detuvo a unos 100 metros por la pista y volvió a olfatear. El olor permaneció. Tenía su pista. El lobo se movió rápidamente por el camino de tierra. No corrió porque eso pronto lo cansaría. Más bien se movió en un bonito bucle devorador de tierra. Los pasos fáciles del lobo lo llevaron por el carril más rápido de lo que un vehículo Muggle de la época estaría dispuesto a intentar. El lobo corrió durante 10 minutos antes de que el camino de tierra cruzara un pequeño camino rural pavimentado. James hizo una pausa para oler el aire. Un extraño olor en el aire le hizo estornudar. La mente del lobo estaba confundido por el olor, pero James entendió que alguien había usado magia en un intento de evitar que alguien lo siguiera. Su plan era bastante inteligente, admitió James. Obviamente, habían explorado la escuela de Phoenix y habían decidido que un asalto directo sería demasiado peligroso. Así que esperaron el momento oportuno hasta que su objetivo entró en la aldea. El uso de transporte puramente Muggle redujo en gran medida la probabilidad de que el rastreo mágico sea efectivo. Este pequeño ejercicio de magia aquí probablemente frustraría la forma más puramente Muggle de seguir a los secuestradores. Afortunadamente, James tenía medios a su disposición que fusionaban a los dos. El lobo eligió una dirección y corrió por la carretera un poco antes de detenerse a olfatear. Captar el olor del chico fue más difícil aquí. El paso de otros vehículos dejó el aire cargado de vapores de gasolina y diésel, al menos hasta la nariz de un lobo. Después de varios intentos de confirmarlo, James estaba seguro de que tenía el olor nuevamente. El lobo corrió 3 millas más antes de pasar por una aldea Muggle. En otras circunstancias, James habría encontrado muy divertidas las reacciones de los aldeanos ante un lobo corriendo. Como era, apenas se dio cuenta. Una milla más allá del pueblo, James se dio cuenta de que el olor había terminado. El lobo jadeante se detuvo. El lobo se volvió y comenzó a caminar de regreso al pueblo. Después de retroceder un par de cientos de metros, James notó un pequeño desvío al otro lado de la carretera. Varios arbustos habían oscurecido el desvío de la dirección original. El desvío era otro pequeño camino de tierra. James se movió hacia la maleza paralela a la pista. Justo fuera de la vista de la carretera, James llegó a un pequeño claro. Una vieja granja se alzaba en el centro del claro. El edificio parecía haber estado aquí durante mucho tiempo. El techo de paja tenía varios puntos desnudos obvios y las paredes parecían inclinarse un poco unas sobre otras. Un camión viejo estaba parcialmente oculto detrás de la casa. La nariz del lobo le dijo a James que el chico secuestrado estaba muy cerca. Dudaba que el chico hubiera sido aparecido o trasladado todavía. El olor era demasiado fuerte. Ahora James necesitaba idear un plan. Había unos 15 metros desde el borde del claro hasta la casa. El sol del mediodía estaba en lo alto en un día lamentablemente despejado. Incluso el lobo tendría dificultades para cruzar esa zona sin ser observado. James decidió moverse por el borde del claro para encontrar un mejor enfoque. Dando vueltas alrededor de la mitad de la casa, James vio lo que necesitaba. Un viejo pozo se encontraba a 2/3 del camino a través del claro. Esto lo dejó a unos 15 pies de la puerta trasera de la casa. El pozo tenía un muro de piedra de 2,5 pies alrededor. Había una tapa de madera encima del pozo. Al mantener los lados de piedra del pozo entre él y la casa, podía asegurarse de que al menos la mayor parte de su acercamiento no fuera detectado. También significaba que nadie en la casa podía acercarse al camión sin entrar en su línea de fuego. El lobo se arrastró lentamente sobre su vientre hacia el pozo. Desde esta perspectiva, no podía ver la casa, pero James esperaba que eso significara que ellos tampoco podrían verlo a él. James llegó al pozo sin que se dispararan hechizos ni alarmas. Respiró hondo para ralentizar su ritmo cardíaco. Una vez que estuvo listo, lentamente asomó la cabeza por el pozo. El oído del lobo podría captar fácilmente los sonidos provenientes del interior de la casa. James calculó que había 4 soldados oscuros dentro de la casa. Otro parecía estar herido. 2 de las figuras se acercaron a la puerta trasera para tener una conversación tranquila en alemán lejos de los oídos de los demás. Con el oído de un lobo, bien podrían haberlo gritado a través del espacio entre ellos. Cristina no se va a alegrar de que nos mudemos tan pronto, fue la oportunidad perfecta. ¿Cuántas veces crees que ese chico habría estado deambulando por el pueblo? Lo sé. Pero ella no ha podido configurar nuestra ruta de extracción.
Los malditos pupilos británicos van a tomar tiempo para evitarlo. Si el niño realmente es el heredero, van a llamar a todos para que lo busquen. James tuvo que preguntarse cómo planeaban eludir las barreras. Los únicos controles de las salas se encontraron en el departamento de misterios. Un asalto tendría una probabilidad de éxito muy baja. Nuestras fuentes dicen que creen que la historia del heredero de Slytherin es un mito. ¿Estamos seguros de que es el heredero? Envié un frasco de su sangre por delante. Harán un ritual de herencia para confirmar su identidad. Si él es el heredero, después de que Joan esté seguro para moverse, lo llevaremos de regreso a su piso. Entonces el mago oscuro se encogió de hombros. Si no, lo mataremos y arrojaremos su cuerpo por ese pozo. James había escuchado suficiente. Retrocediendo detrás del pozo, volvió a su forma humana. Con un rápido movimiento de su brazo, su varita estaba en su mano. Uno de los dos magos oscuros que hablaban en la puerta estaba mirando en dirección al pozo cuando James apareció al otro lado del pozo. La figura con túnica inefable pareció aparecer de la nada. El único pensamiento coherente que pasó por la mente del sorprendido mago fue: no escuché las alarmas de aparición. Acción soldados. Los dos magos en la entrada fueron repentinamente sacados de la casa como si fueran por una mano gigante. El único mago, que no había visto aparecer a James, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Cuando los dos magos se precipitaron hacia él, James juzgó su trayectoria de vuelo con el ojo de un buscador experimentado. En el momento apropiado, James terminó su hechizo mientras su mano izquierda agarraba la tapa de madera del pozo. Los dos magos comenzaron a caer tan pronto como terminó el hechizo. Desafortunadamente para ellos, su movimiento hacia adelante continuó. Los magos se estrellaron contra el interior de la pared de piedra del pozo con un crujido de huesos. La gravedad hizo el resto. Ups. James sonrió. 2 abajo, 2 para el final. James lanzó un amuleto de escudo modificado seguido de un resguardo de aparición temporal. Con suerte, eso evitará que se vayan. Un soldado oscuro apareció en la puerta con su varita desenvainada. Al ver al inefable, el mago enrojeció y apuntó con su varita. Ava, Tarantus. Un rayo salió disparado del extremo de la varita de James. Un fuerte trueno rompió el aire con una fuerza de conmoción. Levantándose del suelo, James pensó: nota para mí mismo. No uses el encantamiento de iluminación en un objetivo cercano. El cuarto soldado oscuro físicamente capacitado estaba parado cerca de su compañero cuando golpeó el encantamiento relámpago. James lo encontró inconsciente con una probable conmoción cerebral por un impacto con la chimenea. James vio al Malcolm secuestrado tirado en un rincón. El inefable se arrodilló junto al niño para comprobar si estaba herido. Una voz salió de la nada. Solo está dormido. James reaccionó instantáneamente para enfrentar la posible amenaza. No tenía por qué molestarse. El quinto miembro de la unidad del ejército oscuro yacía contra un viejo armario. Su brazo derecho estaba destrozado justo por encima del codo. James juzgó que era el resultado de un reducto u otro hechizo contundente en lugar de cualquier tipo de hechizo cortante por el lío enredado. Relájate, dijo el mago herido en un inglés con acento alemán. Mi varita está en algún lugar de la aldea con el resto de mi brazo. James mantuvo su varita sobre el hombre. ¿Por qué te llevaste a este chico? No te diré eso. No puedes obligarme. Mis escudos mentales hacen que mi mente sea mía. James sabía que podía usar Veritaserum. Pero no necesitaba hacerlo. Sabía por qué se habían llevado al chico y lo que realmente buscaban. Quiero que le lleves un mensaje a Xdistina. El soldado oscuro sonrió débilmente ante su agonía. Lo siento, inefable. No puedo hacer eso. Hasta aquí llegué, soy el conde. Y no puedo permitir que un mensajero tan excelente muera conmigo. El mago oscuro jadeó cuando James se identificó, pero eso no fue nada al lado del grito que siguió. James usó el mismo hechizo que Voldemort usó para cauterizar el brazo sacrificado de Colagusano. Ni siquiera fue un hechizo oscuro. Era simplemente un hechizo muy antiguo de antes de que se entendieran los nervios y los analgésicos. Voldemort lo usó porque disfrutaba causando dolor, incluso a sus seguidores. James lo usó simplemente porque era el único hechizo que sabía que haría el trabajo. Tengo que hablar con Sarah sobre eso. En un tono alegre, James dijo. Ahora creo que sobrevivirás. Al menos, el tiempo suficiente para entregar mi mensaje. Su tono cambió a uno serio. Sé que tomaste un poco de la sangre de este chico. No me importa por qué lo querías. Está bajo mi protección.
Dile a Cristina que estoy deseando que llegue nuestro próximo encuentro. James tomó al niño dormido en un brazo. Luego bajó sus protecciones. Miró una vez más al hombre jadeante en el suelo. Hizo una pausa para decir: recuerda mi mensaje, y luego se apareció. James regresó a la aldea con el mago de primer año inconsciente acunado a salvo en sus brazos. Relajado mientras dormía, el niño no había resultado herido por el encantamiento relámpago. Durante el secuestro se habían producido algunos hematomas y cortes, pero nada grave o aparentemente permanente. No pasó mucho tiempo antes de que se notara el regreso del conde. «¿Encontraste a Malcolm?», gritó la maestra de pociones cuando los vio. James fue rápidamente liberado de su paquete cuando los sanadores comenzaron a revisar al niño en busca de heridas. James se alejó de la conmoción y se acercó a un pequeño grupo de inefables y aurores. Informe: el auror mayor se aclaró la garganta. No se ha encontrado ningún otro signo de actividad del ejército oscuro, señor. 2 magos que dicen ser refugiados franceses parecen haber sido agentes durmientes del ejército oscuro. Encontramos uno con una capa de soldado oscuro justo dentro de la aldea. Sospechamos que el profesor de duelo lo alcanzó a él antes de dejar el pueblo. ¿Y el profesor Evans? ¿Dónde está? Lo encontramos cerca del agente encubierto. El profesor Evans está muerto, señor. Capítulo 28. Lo encontramos cerca del agente durmiente. El profesor Evans está muerto, señor. Las palabras del auror se estrellaron contra James como un golpe físico. Por un momento, James solo pudo mirar al mago del ministerio en estado de shock, su mente ardiendo mientras pensamientos aleatorios aparecían en su cabeza. ¿Ya le habían enviado a alguien a Sarah? ¿Quién más lo sabía? Manteniendo su voz normal, James preguntó: ¿ya se ha informado de esto? El auror parecía no darse cuenta de la conmoción que acababa de dar. Sí, señor. El equipo de investigación está comenzando a documentar completamente el incidente ahora. Enviamos los informes preliminares a la oficina del ministro IST. Mungos según las órdenes vigentes. El auror señaló hacia 3 aurores que caminaban por el campo de batalla. James reconoció al auror principal y a uno de sus asistentes. Muy bien. Volveré al ministerio para informar mis hallazgos. James caminó rápidamente hacia el punto de aparición. Necesitaba arreglar esto rápido. 1. 7 de noviembre de 1941, Hogwarts, 12, la multitud de cuarto año de Slytherin entró juntos en el gran comedor para almorzar. Tom y Janek estaban involucrados en una discusión sobre la traducción de una runa antigua que acababan de estudiar en clase. A su alrededor, la colección de amigos hablaba y reía mientras se dirigían a sus asientos habituales. Mientras se sentaban, Tom miró a la única parte tranquila del grupo ruidoso. Nott se sentó en silencio junto a Laura. Los dos generalmente miraban a todas partes, pero el uno al otro, aunque estaban sentados uno al lado del otro. Oye, ustedes dos. Ya basta. El resto de los amigos se callaron un poco al escuchar lo que Tom tenía que decir. Podrían superarlo ustedes dos. Nott se volvió para mirar a su mejor amigo. Todo es tu culpa. Tú y esa maldita serpiente. Tom le dio a su amigo una sonrisa inocente. Oye, ¿es mi culpa que hayas elegido el armario de escobas en el que dormía Nagini? Laura se puso un poco roja. Nagini no duerme en los armarios de las escobas. Hace demasiado frío. La enviaste allí. ¿Cómo sabría enviarla allí? Ni siquiera sabía que estaban saliendo. Tom protestó inocentemente. Nunca le dije que entrara en ese armario o que te asustara. Tom estaba diciendo la verdad literal. Nunca le dijo a Nagini que los asustara fuera del armario. Más bien, le había pedido a su padre que lo hiciera después de haber sido vistos en el nuevo mapa de merodeadores. Nott miró con recelo a su amigo. Parecía que Tom estaba diciendo la verdad, pero aún sentía como detrás de esa sonrisa inocente que Tom seguía siendo responsable de su humillación. Su sospecha aumentó con el siguiente comentario de Tom. Después de todo, si le hubieras dicho a tu mejor amigo, me habría asegurado de que no te molestaran. Ella, Mary y Andrea se rieron de la inocente resignación en la voz de Tom. Realmente es una lástima que el escuadrón de Quidditch de Hufflepuff estuviera pasando cuando viniste gritando. Tom sonrió con malicia. Escuché que uno de los Puffs de primer año tenía su cámara. Los estudiantes de los alrededores comenzaron a reírse de la expresión de inocencia de Tom, que nadie creía, combinada con la indignación atónita en los rostros de Nott y Laura. No dejó caer la cabeza sobre la mesa. Tom, eres un idiota. Miró a Tom con una expresión triste en su rostro. Lo siento, Tom.
Sé que estás celoso por el hecho de que tengo una novia y no puedes decidir con cuál de estas adorables señoritas te gustaría salir. Estoy seguro de que algún día tomarás una decisión. Al menos si están dispuestos a esperar tanto tiempo. La cara de Tom cayó ante el disparo de Not. Las chicas parecían luchar contra respuestas contradictorias. La indignación y la vergüenza lucharon con la risa por la situación de Tom. Tom abrió la boca para responder cuando Not lo interrumpió. Oye, si no quieres que sepa estas cosas, entonces no deberías hablar mientras duermes. Tom estaba completamente atónito por los comentarios de Not. No habló en sueños. Not sonrió maliciosamente cuando Laura enterró su rostro en el hombro de Not y comenzó a reír. Él dijo. ¿Entonces admites que no puedes decidirte? Los estudiantes que rodeaban a los dos chicos no pudieron soportarlo más. Toda la mesa de Slytherin al alcance del oído comenzó a reír cuando el rostro de Tom se puso rojo de frustración y vergüenza. Tom miró a su alrededor con impotencia durante varios momentos a los estudiantes que se reían antes de dejar de hacerlo. Tom comenzó a reír un poco cuando el humor de la situación lo golpeó. Oh, olvídalos a todos. Pratch. La mesa se asentó después de un par de minutos más. La comida había llegado, distrayendo a los estudiantes de su entretenimiento. Tom ocasionalmente lanzaba una mirada furiosa a su amigo, pero no podía enfrentar la sonrisa burlona de Not por mucho tiempo. Señor Evans. Tom se volvió para encontrar al director de pie detrás de él. Hola señor. El profesor Dippet se veía un poco más solemne que su comportamiento serio normal. Por favor, acompáñeme a mi oficina, señor Evans. Después de intercambiar una mirada rápida con Not, Tom se levantó de su asiento y siguió al mago mayor hasta la oficina del director. Laura se volvió hacia su novio una vez que Tom estuvo fuera del alcance del oído. ¿Le crees a Tom cuando dijo que no envió su serpiente al armario? Estaba un poco demasiado engreído en sus protestas. Not sonrió levemente. Sé que no envió a la maldita serpiente. Pero apuesto a que le pidió al profesor Evans que lo hiciera. Los otros estudiantes sentados a su alrededor se rieron del comentario de Not. Al ver a Tom irse con el director, Not se volvió hacia su novia y murmuró. No hemos hecho ninguna broma últimamente. ¿Por qué podría estar Tom en problemas? Andrea escuchó la pregunta y comentó. Dippet no parecía enojado. Parecía resignado o triste. El resto de los amigos vieron partir a los dos magos con una sensación de pavor. Tom siguió al silencioso director de camino a la oficina. La gárgola se hizo a un lado mientras se acercaban sin una palabra del director. En un tiempo demasiado breve estaban entrando en la oficina del director. Cuando llegaron, Tom notó a una bruja con túnica de sanadora sentada en la oficina. Dippet señaló una silla vacía. Por favor, siéntese, señor Evans. Tom se hundió en la silla. ¿De qué se trata, señor? Tom, este es el senador Greenleaf. Me temo que tenemos malas noticias para ti. La bruja le dio a Tom una expresión de simpatía preocupada. Lamento hacer esto, señor Evans. Hubo un ataque esta mañana en la escuela de Phoenix en Gales por las fuerzas del Ejército Oscuro. Su padre, James Evans, murió defendiendo a un estudiante que estaban tratando de secuestrar. El mundo se derrumbó alrededor de la cabeza de Tom. ¿Papá estaba muerto? Papá no, era demasiado bueno. El cerebro de Tom se sentía como si hubiera sido golpeado por un aturdidor. Nada parecía tener sentido. ¿Cómo murió? No estamos seguros en este momento, respondió el director. Solo hemos recibido los informes de campo iniciales. Un informe adicional debería llegar en un par de horas. Tom se sentó allí, perdido en sus pensamientos por una aparente eternidad mientras trataba de lidiar con el hecho de que el único padre que había conocido se había ido. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo se lo dirían a los gemelos? ¿Ya le han dicho a mi madre? El director y el senador intercambiaron miradas incómodas. No hemos podido localizar a tu madre. Teníamos que decírtelo ahora porque necesitábamos tu ayuda para encontrarla, explicó el director. Algo en esa declaración molestó a Tom, pero no pudo identificarlo. Ella no estaba en nuestra casa, señor. Parece que tenemos un error en nuestros registros, señor Evans. La dirección de su casa no está en nuestros registros. Tom se desplomó en su silla en un montón deshuesado. Los dos adultos lo miraron con renovada preocupación por su colapso. No se dieron cuenta de que era un alivio atónito, no un dolor. Su padre estaba vivo. Tom quiso gritar de alivio y alegría. El Fidelio. El maravilloso encanto de Fidelius. Si todavía estaba activo, eso significaba que papá todavía estaba vivo.
Tom respiró temblorosamente cuando las complejas emociones lo golpearon por completo. Tom se recompuso y miró hacia arriba. Necesito decírselo a mi madre. Ella necesita escucharlo de mí. Peg negó con la cabeza. Me temo, joven Tom, que no podemos permitir que los estudiantes salgan de la escuela sin una escolta en estos tiempos difíciles. Sobre todo después de los acontecimientos de esta mañana. ¿Podría el profesor Dumbledore acompañarme, señor? Nuestra casa está bajo protecciones mágicas, explicó Tom. Papá introdujo al profesor en las salas. Peg asintió lentamente. Supongo que bajo estas circunstancias puedo cubrir las clases de la tarde del profesor Dumbledore. Muy bien. Ve a hablar con el profesor. Creo que tiene este período libre. Dile que tomaré sus clases por el resto del día. Tom tuvo que resistir brutalmente el impulso de saltar de la silla con entusiasmo. Tuvo que fingir que todavía estaba atónito por la noticia. Gracias, señor. La senadora Greenleaf puso su mano sobre el brazo de Tom. ¿Quieres que te acompañe? Decirle a tu madre podría ser demasiado para ti. He trabajado con tu madre en el pasado. Podría ser un poco más fácil para mí decírselo. A Tom le pareció una idea horrible. Gracias, señora. Se lo agradecería, pero las barreras no la dejarían pasar. Tom permitió que parte de sus emociones reprimidas pasaran por su cuerpo con un escalofrío. Luego pareció calmarse y dijo, el profesor Dumbledore me ayudará. Él y mis padres son viejos amigos, si estás seguro. Iré a la oficina del profesor contigo. Ella sonrió gentilmente. No es ninguna molestia. No he vuelto a Hogwarts en años. Tom le agradeció cortésmente a la bruja. Era lo último que quería, pero no veía forma de evitarlo sin levantar sospechas. Después de agradecer al director, Tom y el senador se fueron a buscar al profesor Dumbledore. Tom solo esperaba poder comunicarse con su madre antes de que ella escuchara la noticia de otra fuente. Departamento de Misterios. 12. El conde apareció en el área segura de aparición Tom con un pop apenas audible. El conde parecía haberse aparecido a medio paso mientras salía del punto de llegada, incluso cuando apareció. El departamento de misterios era un hervidero de actividad. El asalto del ejército oscuro a la escuela confirmó la sospecha de que un grupo de magos oscuros había logrado infiltrarse en Gran Bretaña la noche de la invasión detenida. El ministerio anunció el incidente como una victoria de su plan para defender Gran Bretaña. Ahora, brujas y magos con túnicas del ministerio se movían en patrones caóticos mientras se apresuraban a completar sus tareas asignadas en un esfuerzo por atrapar a los infiltrados y evitar que el ministerio pareciera tonto. El conde se abrió camino mientras se movía a través de esta frenética actividad. En su ira, olas de magia rodaron del inefable. Ni siquiera los pequeños burócratas querían interponerse en su camino. El conde entró en la oficina del señor Abel para encontrar a Abel sentado con Cain y Thomas Potter. Tenemos un pequeño problema, comenzó James. Thomas asintió con la cabeza. Escuchamos que el profesor Evans murió. Desafortunadamente, St. Mungos ya recibió el cuerpo de los aurores. Es una lástima lo de Inefable Lovegog. Era un joven mago prometedor. Debería haberlo sabido mejor para enfrentarse a 6 soldados oscuros por su cuenta. Tengo entendido que su esposa acaba de dar a luz a su hijo. Lástima que nunca lleguemos a contarles lo que le pasó a su padre. Nos ocuparemos de eso más tarde. Cuéntanos lo que has aprendido, ordenó Cain. James frunció el ceño. Cuando el ministerio asignó a Sol Lovegog como su instructor alternativo, pensó que era bastante divertido trabajar con un hombre que podría ser el abuelo de Luna. No podía haber tantas familias Lovegog y con un nombre como Sol, casi tendría que ser de la misma familia. James estaba contento de que el abuelo de su amigo estuviera a salvo de la guerra en la escuela de Phoenix. James se preguntó si Sol Lovegog murió durante la guerra en la línea de tiempo anterior. Explicaría mucho sobre la obsesión del padre de Luna con el departamento de misterios si Sol muriera y el ministerio encubriera las circunstancias. ¿Este evento conservó la línea de tiempo anterior o la alteró sustancialmente? Sacudiendo sus pensamientos, James les contó a los 3 sobre su persecución de los soldados oscuros hasta la vieja granja. Explicó su reconocimiento del área y su ataque a los 4 magos oscuros. Una vez que terminó su informe, Cain sacó un pensadero. Thomas y los 2 inefables mayores entraron en la memoria que James colocó dentro del cuenco. ¿Por qué no solicitaste apoyo?, preguntó Cain después de que emergió del recuerdo. Me preocupaba que se fueran pronto y dañaran al niño. Sabemos que no es a quien estaban buscando. Si se hubieran dado cuenta mientras sostenían al niño, lo habrían matado. ¿Por qué dejaste vivir a uno?
Preguntó Abel. James se estaba frustrando con estas preguntas. Necesitábamos que dejaran al chico en paz. Esta parecía ser la mejor y más rápida forma de hacerlo. Abel frunció el ceño. El más rápido, tal vez, pero no el mejor. Creo que tus emociones están demasiado involucradas aquí. Dejar ir a ese mago y con ese mensaje puede haber hecho más daño que bien. James gruñó. Por supuesto que mis emociones están en juego aquí. Pusimos en peligro a ese chico por nuestro propio descuido. No permitiré que nadie más muera por mis errores. Thomas luchó por ocultar la sorpresa que sintió por la vehemencia en la voz de su nieto. Algo estaba sucediendo aquí que él no entendía. James, revisa el incidente como si estuvieras criticando un ejercicio de entrenamiento. El uso que hizo su abuelo de su nombre real llamó la atención de James por un segundo. Thomas siempre lo llamaba Conde cuando James trabajaba en su papel de inefable. Era un protocolo de seguridad que ambos seguían. Un desliz frente a personal no autorizado, incluido el 90% del ministerio, podría causar un gran daño. James se dio cuenta de que su abuelo le estaba enviando un mensaje. James revisó mentalmente sus acciones de la manera más objetiva posible. Tratarlo como un ejercicio de entrenamiento ayudó. Cometí varios errores, dijo James con voz cautelosa. El niño no estaba en peligro inminente. El apoyo podría haber llegado antes de que el peligro se volviera crítico. También permitir que el soldado regresara con Cristina le da un par de datos. Mi asalto fue un poco imprudente. Dejar caer a los dos por el pozo fue poético ya que planearon eso para el niño, pero no pude asegurar la habitación antes de atender al niño. Si el soldado herido tuviera su varita, estaría muerto. Abel asintió. Exactamente. Era más algo que esperaría de un Gryffindor de primer año que de un inefable experimentado. Suspiró. Cuenta, mágicamente eres uno de los 2 o 3 magos más fuertes en Gran Bretaña. Comparado con nuestro inefable promedio, creo que Hopper es un orden de magnitud más alto. No caigas en la trampa de creer que tu magia será capaz de llevarlo a través de cada situación. Conde, ¿estás librando una vieja batalla? Thomas preguntó. James pensó durante varios momentos y asintió. Sí, creo que lo hago. Caín se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a James. Me alegro de que eso esté fuera del camino. Odiaría perderte. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que dejes de estar muerto? Los 4 magos discutieron diferentes opciones durante los siguientes 20 minutos. Caín sugirió permitir que la identidad muera hasta después de la guerra. Thomas y James protestaron contra esta idea por varias razones. Una vez que todos estuvieron de acuerdo en que morir no era una opción, Abel preguntó. Entonces, ¿cómo resucitamos a un hombre muerto? Se presentaron varias ideas de operaciones pasadas de inefables. Entonces James sonrió. Su pasado lo había metido en algunos problemas hoy. Ahora le ayudaría a salir de algunos. 7 de noviembre de 1941 Colegio Phoenix, Gales, 14, la unidad de investigación de 3 magos del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, DALM, se vio obligada a llamar a un especialista en guardas mágicas para abrir la puerta de la oficina del profesor Evans. Los 3 aurores se sorprendieron al encontrar hechizos de bloqueo tan fuertes en la oficina de un simple profesor. Este caso parecía bastante extraño antes de encontrar esta puerta. Los investigadores no pudieron encontrar un motivo para que el ejército oscuro intentara algo tan descarado como agarrar a la luz del día a un simple huérfano. Una vez que los hechizos se rompieron, los 3 aurores entraron con sus varitas en mano. La oficina estaba elegantemente decorada. Aunque el profesor Evans fue solo un miembro a tiempo parcial del personal, también era el señor Evans, fundador de la Fundación Phoenix. La oficina era pequeña pero tenía muebles de aspecto muy caro. La oficina estaba muy ordenada y no había señales de que nada necesitara el tipo de barreras que habían encontrado en la puerta. Kevin, mira este baúl. El auror señor Kevin Smith era el investigador principal de la unidad. Mientras que era un Ravenclaw en Hogwarts, un amigo nacido de Muggles le presentó las obras de Sir Arthur Conan Doyle. Las historias fascinaron al joven Smith y lo encaminaron por el resto de su vida. Algo en este caso le hizo desear que el gran detective pudiera salir a echarle una mano. ¿Qué encontraste, Johnny? Este baúl no parece pertenecer aquí. Está todo golpeado. Apuntando su varita al baúl, el auror lanzó un par de hechizos. Levantó las cejas y dijo: Johnny, ábrelo lentamente. Luego hizo un gesto para que el segundo miembro de su equipo tomara una posición junto al maletero en caso de que saliera algo. El joven auror se acercó a la parte trasera del baúl y agarró la tapa.
Asegurándose de que estaba fuera de la línea de fuego, el joven mago abrió lentamente el baúl. Luego se asomó al maletero abierto. Aurora Smith hizo una mueca ante el contenido del baúl. Genial, como si este caso no fuera lo suficientemente extraño. Llame a los sanadores. Parece que podemos tener otra víctima. Los aurores metieron la mano en el maletero y sacaron el cuerpo que encontraron metido dentro. Una vez que lo sacaron del maletero, lo dejaron plano en el suelo. Luego, Aurora Smith pudo ver por primera vez a su nueva víctima. Lanzó un hechizo para detectar el estado del cuerpo. El auror mayor apuntó su varita al cuerpo y dijo: «Enérvate». El cuerpo dejó escapar un pequeño grito ahogado cuando el hechizo hizo efecto. Los ojos se abrieron lentamente, haciendo una mueca a la brillante luz de la tarde. Una vez que sus ojos se adaptaron, su víctima miró a los 3 aurores que estaban sobre él. Se centró en el número 2 del equipo. «Auror Moody, no tienes idea de lo irónico que es verte», comentó el profesor Evans con una pequeña sonrisa en su rostro. 9 de noviembre de 1941, Oxmea de la familia Evans pasó los 2 días desde la muerte de James Evans recluida en su casa. Tom y el profesor Dumbledore llegaron a la casa antes de que Sarah pudiera escuchar a nadie más sobre los eventos en Gales. Aunque aceptó la lógica de Tom, Sarah no se relajaría hasta que James llegara a la puerta principal. Después de los eventos del viernes, James y Tom pasaron el fin de semana con la familia. Los pequeños nunca supieron que existía un problema, por lo que simplemente disfrutaron de la inesperadamente larga visita de Tom. El profesor Dumbledore regresó a Hogwarts para asegurarle al director que su instructor de duelo todavía estaba entre los vivos. Esa noche, después de que todos los niños se durmieron, James y Sarah se sentaron con Thomas y Elizabeth bebiendo vino en el estudio de James. Los Potter mayores llegaron para ver cómo estaban su nieto y su familia. «Te extrañamos en la fiesta anoche», comentó Thomas. James sonrió. «Lo único bueno de un ataque del ejército oscuro es que es una excusa perfectamente aceptable para perderse un evento social. Quizás tengas suerte para ti», gruñó Thomas. «El ministro me envió por Flo y me pidió directamente que no cancelara la maldita cosa. Dijo que sería malo para la moral si Grindelwald pudiera hacernos cambiar nuestras vidas». «Creo que el ministro tiene razón», Thomas, intervino Elizabeth. «El evento evitó que la gente se quedara sentada en casa preocupándose por lo que sucedería a continuación», quizás, admitió Thomas. James notó que Sarah se veía claramente incómoda. Le apretó la mano ligeramente y le preguntó: «Sarah, ¿estás bien? Te ves un poco pálida». Sarah sonrió levemente y suspiró. «Supongo que el incidente del viernes me asustó más que un poco. Sé que la guerra es peligrosa y tú siempre estás involucrado. Tom y Albus me dijeron de inmediato que estabas a salvo, pero no puedo evitar pensar en el pobre hombre que estaba tomando tu sitio». Sarah bajó la mirada a su regazo. En voz baja dijo: «Terminé el trabajo en la poción para que te quedes aquí». En este tiempo James la rodeó con sus brazos. «Eso es maravilloso». James se inclinó para besar a su esposa. «No quiero dejarte a ti ni a los niños. Me quedaré aquí». Sarah miró a James con lágrimas en los ojos. «¿De verdad pensaste en esto? ¿Te das cuenta de que toda tu magia se habrá ido? ¿Realmente quieres renunciar a todo eso?» Acercándose a su esposa, James dijo: «Viví sin magia durante los primeros 11 años de mi vida. Si tengo que renunciar a ella para estar aquí con mi familia, valdrá la pena». «Admiro lo que estás diciendo, hijo», dijo Thomas. «Eres uno de los 3 magos más poderosos que viven en Europa hoy. Probablemente entre los 5 primeros del mundo. ¿Realmente puedes renunciar a eso?» James le sonrió a su abuelo. No se sintió ofendido por la pregunta porque comprendió de dónde venía. «Todo lo que siempre quise fue una familia. Incluso después de aprender magia, me miré en el espejo de Oesed y me vi con mis padres. Ellos eran la única imagen de mi familia. Ahora tengo una mejor de la que podía soñar». Sarah se acurrucó en el hombro de James sin decirle una palabra más. Después de una breve pausa, la conversación cambió a temas más cómodos. Sarah se quedó sentada mirando fijamente a la chimenea. A la mañana siguiente, James y Sarah se sentaron alrededor de la mesa del desayuno comiendo en un cómodo silencio. Tom se fue la noche anterior para regresar a Hogwarts. Su tarea del fin de semana se había quedado atrás y necesitaba ser completada antes de las clases. Los niños más pequeños de los Evans todavía dormían. Sarah tomó un sorbo de té. Dejó la taza y miró a su marido. «James, creo que deberíamos hablar sobre la poción». «¿Qué quieres decir?», preguntó James. Sarah se movió incómoda.
¿De verdad has pensado en lo que podría significar tomar la poción? ¿Los riesgos involucrados en usarla? James se inclinó sobre la mesa para tomar su mano. No tengo ninguna intención de dejarte a ti ni a los niños. Me necesitas demasiado aquí. Los niños me necesitan aquí. Esta es mi familia. Perder tu magia podría ser mucho peor de lo que crees. Sería un gran impacto para tu sistema. Mi investigación dice que podría ser muy malo. ¿Qué tan mal? Preguntó James. Muy mal. Hablé con un par de sanadores senior en St. Mundos. No les di ningún detalle, pero les pregunté sobre los efectos de perder la magia. El sanador Greenleaf dijo que tu edad y poder mágico serán la clave factor. Ser joven ayudará, pero tu núcleo es tan grande que puede ser un gran problema. Sarah miró a la mesa y dijo en voz baja. ¿Podrías morir de la conmoción? ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Sarah se encogió de hombros con tristeza. No lo sé. Nadie lo sabe. Nadie ha hecho pruebas para este tipo de cosas. James se sentó en silencio durante un par de minutos. Bebió distraídamente su té. Prefiero aprovechar la oportunidad de estar aquí para la familia que estar a salvo en mi propio tiempo. Quiero ver crecer a mis hijos. Piensa detenidamente en esto, instó Sarah. La poción está terminada. Dejo la poción en el estante de mi laboratorio. Estará bien por otros 2 días. Por favor, piénsalo antes de tomar una decisión. Nos encantaría tenerte aquí con nosotros, pero saber que perderás tu magia y podrías morir lo hace difícil. Si regresas a tu tiempo, sabemos que te veremos otra vez. He pensado en esto, dijo James en voz baja. Tengo una responsabilidad aquí. Aquí es donde pertenezco. No se dijo nada más. 5 minutos después, Katia y Michael llegaron a la cocina a todo volumen pidiendo el desayuno. Sarah se fue a sacar a los gemelos más pequeños de la cama mientras Ziggy entraba para empezar a cocinar. Una vez que los niños se instalaron, James se fue a Hogwarts. Después de que la mañana se calmó, Sarah dejó a los niños con Ziggy y se dirigió a su laboratorio. Sentada en el extremo del banco, Sarah encontró el frasco de pociones que había marcado para James. Estaba vacío. 7 de diciembre de 1941. Un mes después del ataque a la escuela de Phoenix, la guerra dio un giro inesperado. El aliado de la Alemania Mugle, Japón, atacó a Estados Unidos en la base de su flota del Pacífico en Pearl Harbor, Hawái. Los japoneses no tenían un señor o una dama oscura al estilo de Grindelwald. Varios magos y brujas de la oscuridad compitieron por el puesto, pero estaban más interesados en asuntos internos que en pelear con magos gaijin. El Imperio de Japón luchó en la guerra únicamente como un esfuerzo mugle. Con la guerra en el Pacífico librándose enteramente como un asunto mugle, fue una gran sorpresa cuando Grindelwald declaró la guerra contra los mágicos Estados Unidos al mismo tiempo que Hitler declaró la guerra contra los mugles estadounidenses el 11 de diciembre. La medida fue un shock para los magos británicos y sus aliados. Los alemanes mugles habían sido detenidos en su ataque a Moscú y estaba en marcha una contraofensiva soviética. Hitler pidió el apoyo de Grindelwald para ayudar a las unidades nazis que luchan en Rusia. Los ministerios abarcados por la Unión Soviética permanecieron como estados mágicos separados e independientes en lugar de formar una organización más grande para igualar al gobierno comunista mugle. En general, cada república soviética mantuvo su propio gobierno mágico. Sus áreas de influencia coincidían con los mugles con solo algunas variaciones menores. Estos ministerios mantuvieron su soberanía histórica y sus rencores incluso frente al avance de los nazis. Solo el movimiento de Grindelwald para apoyar a los tambaleantes ejércitos nazis los obligó a trabajar juntos. Al final, la escalada mágica alemana en el frente oriental no les valió nada. Las fuerzas mágicas de Grindelwald superaron a sus oponentes, pero los defensores tenían un mayor número y solo un frente, mientras que Alemania tenía 2 frentes mágicos. Las 2 fuerzas mágicas efectivamente se cancelaron entre sí dejando a las fuerzas mugles para que luchen su guerra sin ser molestadas. Ahora, con la declaración de guerra al gobierno mágico de los Estados Unidos, Grindelwald estaba agregando una gran cantidad de oponentes para unirse a los mágicos británicos y sus aliados en el frente occidental. La inteligencia informó de un rumor en el mágico Berlín de que Hitler le prometió a Grindelwald el control de California después de una victoria del Eje. El informe dijo que la investigación de Grindelwald indicó que el límite entre este mundo y el reino demoníaco era más delgado en el sur de California. Estados Unidos constaba de aproximadamente el mismo número total de magos que en Gran Bretaña, pero con una población mugle mucho mayor. No muchos vástagos de las familias de sangre pura emigraron a las colonias.
La mayoría de los que emigraron de Europa eran hijos e hijas más jóvenes con pocas posibilidades de heredar o algún que otro erudito que se burlaba de las directrices del ministerio. Como resultado, la mayor parte de la comunidad mágica estadounidense de herencia europea era descendiente de recién nacidos de muggles. Las familias estadounidenses más antiguas de sangre pura tenían, en el mejor de los casos, 5 generaciones de raíces muggles. Según los estándares británicos y europeos, pocos de ellos podrían realmente reclamar el estatus de mestizo. El padre de la magia estadounidense, Benjamin Franklin, nació de muggles. De hecho, Estados Unidos tenía un segundo gobierno mágico grande y establecido que operaba dentro de sus límites muggles. Estos eran los lanzadores de hechizos nativos americanos tradicionales. Aunque las dos poblaciones mágicas nunca lucharon como sus contrapartes muggles, la población mágica nativa se retiró a enclaves protegidos como los colonos muggles europeos empujaron hacia el oeste. Usando su propia rica herencia mágica, hicieron que sus enclaves parecieran tierras baldías para los muggles. Su enclave más grande estaba en un exuberante valle fluvial que los muggles llamaban Valle de la Muerte. Sin embargo, a la población mágica nativa no le importaba Grindelwald y mantuvo una estricta neutralidad. Si bien gran parte de la población mágica de Europa despreciaba a la pequeña población mágica estadounidense como una colección de sangre sucia, los recursos adicionales que proporcionaban en mano de obra para el esfuerzo de guerra y suministros para los refugiados mágicos serían bienvenidos. 31 de diciembre de 1941, en algún lugar fuera de Liverpool. Mi Lord Christina, estoy muy decepcionada de que no hayas podido encontrar aún al chico. Christina inclinó la cabeza avergonzada. Pido disculpas, mi señor. No hemos podido localizar al chico. La sangre confirma que el chico al que apuntamos no era el que queríamos. Los aurores han estado bloqueando nuestros esfuerzos. Hemos perdido el elemento sorpresa. Grindelwald asintió en su espejo. Los comentarios del conde a nuestro sirviente nos dicen que su ministerio sabe que estamos buscando al heredero de Slytherin. Sí, milord, reconoció Christina. Han reforzado las precauciones de seguridad en toda Inglaterra. Asegúrate de ver lo que no hacen como una demostración de seguridad creciente. ¿Nuestro espía ha encontrado algo para nosotros? Christina negó con la cabeza. No, milord. Nada de ninguna utilidad real. ¿Cuánto tiempo debemos lidiar con este tonto? Su insistente lloriqueo sobre la nobleza de su línea de sangre y lo que está debajo de él me hace ansiar usar la maldición asesina. El señor oscuro se rió divertido. Paciencia. No es nuestra única fuente en Inglaterra, pero es el de mayor rango en este momento. Dejando a un lado al traidor Black, Grindelwald preguntó. ¿Se han acercado más a localizarte? Un par de aurores vinieron la semana pasada, pero parecía ser una patrulla general en lugar de algo específico. No guardamos ninguna magia aquí excepto este espejo, respondió la bruja oscura. Todo mi equipo ahora tiene trabajos muggles. Varios de ellos trabajan en la construcción de nuevos Spitfires para la RAF. El señor oscuro sonrió ante la ironía. Adolf estaría muy molesto con esa noticia. Christina se armó de valor antes de preguntar. Milord, ¿por qué declaraste la guerra a los estadounidenses? La sonrisa se transformó en un pequeño ceño fruncido. No te excedas, querida. No debes cuestionar mis decisiones. Cuando Christina hizo ademán de disculparse, el señor oscuro lo rechazó. Mi acuerdo con el Kleiner Führer requería que actuara como lo hice. El tonto se vuelve más arrogante e inestable con cada día. La última fue murmurada casi bajo el aliento de Grindelwald. ¿No podemos reemplazarlo con uno de los nuestros? El mago grunó. Ojalá pudiera ser tan fácil. Nuestro acuerdo formó un contrato mágicamente vinculante. Es entre él y yo, no el partido nazi o incluso Alemania en general. Tengo que apoyarlo en el cargo. Estaba preocupado por mi apoyo a los posibles rivales en lugar de un reemplazo con poción multijugos, pero me detiene de todos modos. Christina volvió a inclinar la cabeza. Lo siento, milord. Perdone mi sugerencia. No, sería tentador si no fuera por ese contrato. Ni siquiera puedo dejar que alguien más lo mate por mí. El señor oscuro se encogió de hombros. Quiero que suspendas todas tus operaciones. Mantente Muggley bajo su vigilancia. En la confusión de la llegada de los estadounidenses y sin nuevos resultados, su atención se dirigirá a otra parte. Asumirán que te has ido de Inglaterra. Haré que alguien te sustituya y sea visto en público. ¿Por cuánto tiempo, milord? Hasta que te diga lo contrario. Dile a Black que se mantenga alejado por ahora a menos que descubra algo de extrema importancia. Al menos no tendrás que lidiar con ese idiota. Muy bien, milord.
5 de enero de 1942, Grimaud place esa bruja arrogante. ¿Cómo se atreve a enviarme una orden así? Soy un Black. Somos la familia de sangre pura más grande de toda Europa. La nota que provocó la perorata de Arcturus Black quedó descartada sobre la mesa. Black, no vuelva a contactarnos hasta que tenga algo que valga la pena y se haya comprobado que informar. La debacle en Gales ha causado demasiados problemas. Todas nuestras actividades se detendrán hasta nuevo aviso. Encuentra al niño. La nota estalló en llamas 5 segundos después de que la mano de Black la dejara. Un torbellino en miniatura apareció sobre las cenizas, esparciéndolas como un polvo fino que pasó desapercibido en el estudio del heredero Black. Black irrumpió en la puerta de su oficina con rabia. Abrió la puerta y gritó. Orión. Casi al instante, se escuchó el sonido de una carrera bajando las escaleras. El segundo año de Slytherin voló al estudio de su padre. Orión ni siquiera se había detenido por completo antes de protestar por su inocencia. Mi baúl ya está lleno para la escuela, señor. Mi madre me llevará a la estación, no me importa eso, pequeña mierda. El mayor de los Black le dio un golpe de revés en la cabeza del niño. El golpe lo dejó en el suelo. El niño Orión miró a su padre con miedo en sus ojos. Black se cernió sobre el niño. Cuando regreses a Hogwarts, observarás a los otros estudiantes. Me encontrarás al chico que habla Parcel. Luego descubrirás todo sobre ellos. No le dirás a nadie sobre esto. ¿Lo tengo claro? Orión se encogió hacia atrás, levantando su brazo en un esfuerzo inútil para evitar que otros golpes cayeran sobre él. Con voz lastimera, llena de dolor, preguntó. ¿Tom? ¿Estás buscando a Tom? ¿Tomás? Arcturus Black se agachó para hacer que el chico se pusiera de pie. ¿Tom quién? Tom Evans, señor. Es un Slytherin de cuarto año. Todos saben que habla Parcel. Las serpientes en la sala común le silban todo el tiempo. Los años superiores le tienen miedo. Toda la magia en los dormitorios de Slytherin le obedece, así que lo dejan en paz. Es el mejor amigo del hijo del ministro Not. Arcturus Black le dio a su hijo una cálida sonrisa. Excelente, muchacho. Aún te convertiremos en un verdadero Black. Descubre todo lo que puedas sobre el joven señor Evans. Hazme sentir orgulloso, chico, y demuestra que perteneces a esta familia. Orión se encontraba en una posición curiosa. Su lenguaje corporal era servil y orgulloso al mismo tiempo. Sí, padre. Te haré sentir orgulloso, ve. Si lo haces bien, puedo recompensarte con la escoba nueva que pediste. Gracias, padre. El chico se volvió y salió corriendo de la habitación. Arcturus se apartó del chico que se retiraba y se acercó al espejo que colgaba de la pared. Cristina. 2 segundos después, la imagen de Cristina apareció en el espejo. Black, te dijeron que no había comunicaciones. Encontré al chico, interrumpió. Es un Slytherin de cuarto año llamado Tom Evans. ¿Su padre es el bienhechor propietario de la Fundación Phoenix Evans? Es la segunda vez en un mes que aparece ese nombre, reflexionó Cristina. Obtenga toda la información que pueda sobre este Tom Evans y su padre. Ya envié a mi hijo a recopilar información. Arcturus fulminó con la mirada la imagen. Le dirás a nuestro señor que fui yo quien descubrió esta información. Cristina le dedicó una amable sonrisa. Por supuesto, Arcturus. Estoy seguro de que estará encantado de recompensarte como te mereces. Reúne la información, pero no hagas nada por ahora. Los aurores todavía están demasiado nerviosos. Le haré saber al señor oscuro su progreso. Arcturus se apartó del espejo cuando la imagen de la bruja oscura se desvaneció del espejo. Su momento de triunfo se rompió al encontrar a alguien parado en la puerta de su estudio. ¿Qué has hecho, muchacho? Siseó la figura. Arcturus miró al intruso. He hecho lo que eras demasiado débil para hacer, viejo. Llevaré a esta familia a su verdadera posición como la familia más grande en la mágica Gran Bretaña. Lord Grindelwald me prometió ser el regente de toda Gran Bretaña cuando gane. Todas las brujas y magos británicas nos servirán. Sirius Black le devolvió la mirada a su hijo. Los Black nunca sirven a la causa de nadie más que a la suya propia. No estamos subordinados a nadie. Y no lastimamos a nuestra propia familia. Vi la marca que le pusiste a tu propio hijo. Debe aprender, viejo. Los tiempos están cambiando y tu tiempo ha pasado. El patriarca Black le gruñó a su hijo. ¿Entonces crees que el camino rápido de besar la túnica de un señor oscuro es mejor que el camino Black de acciones sutiles desde las sombras? Los señores oscuros suben y bajan. La familia Black permanece.
No permitiré que traiciones a todo lo que esta familia ha trabajado para en tus pequeños juegos. Se volvió para salir de la habitación. Cuando el viejo mago salió de la habitación, escuchó a su hijo murmurar. Snufus. Las manos del anciano fueron inmediatamente a su garganta. No podía respirar ni emitir ningún sonido. Un dolor extremo se disparó a través de su cuerpo cuando comenzó la falta de oxígeno. Sirius Black cayó de rodillas cuando su visión comenzó a oscurecerse. Trató de buscar a su hijo que lo estaba matando. Nunca tuvo la oportunidad. Arcturus Black pasó por encima del cuerpo de su padre. Había utilizado un encantamiento doméstico sobrecargado en el asesinato de su propio padre. El encantamiento para inhalar fue diseñado para apagar velas y pequeños fuegos creando un pequeño vacío alrededor del objetivo. No muchos pensaron en su aplicación en el asesinato, pero a menos que el objetivo fuera experto en magia silenciosa y tuviera su varita en la mano, no tenían ninguna posibilidad de resistir el hechizo. El hechizo nunca se usó en combate, ya que incluso el escudo más débil podría derrotarlo. El asesino sacó un pequeño caramelo duro de un cuenco. Con un pequeño hechizo desterrador, el caramelo se disparó en la boca abierta de su padre muerto y en su garganta. El nuevo patriarca de la familia Black se volvió sin volver a mirar a Flo St. Mungos para informar del accidente de su padre. Fue el primer paso para asumir su legítimo papel como gobernante de toda Gran Bretaña. Notas del autor. Hechos de 1942, 1 de enero de 1942. Declaración de las Naciones Unidas firmada por 26 naciones aliadas. 13 de enero de 1942. Los alemanes comienzan una ofensiva de submarinos a lo largo de la costa este de EU. 20 de enero de 1942. Conferencia de Wannsee para coordinar la solución final de la cuestión judía. 26 de enero de 1942. Las primeras fuerzas estadounidenses llegan a Gran Bretaña. 23 de abril de 1942. Comienzan los ataques aéreos alemanes contra las ciudades catedralicias de Gran Bretaña. 26 de mayo de 1942. Rommel comienza una ofensiva contra la línea Gazala. 30 de mayo de 1942. Primer ataque aéreo británico de 1000 bombarderos, contra Colonia. En junio. Comienza el asesinato en masa de judíos mediante gaseamiento en Auschwitz. 25 de junio de 1942. Eisenhower llega a Londres. 3 de julio de 1942. Los alemanes toman Sebastopol. 5 de julio de 1942. Finaliza la resistencia soviética en Crimea. 9 de julio de 1942. Los alemanes comienzan un viaje hacia Stalingrado en la URSS. 22 de julio de 1942. Primeras deportaciones del gueto de Varsovia a campos de concentración. Se abre el campo de exterminio de Treblinka. 7 de agosto de 1942. El general británico Bernard Montgomery toma el mando del 8º Ejército en el norte de África. 12 de agosto de 1942. Stalin y Churchill se encuentran en Moscú. 17 de agosto de 1942. Primer ataque aéreo totalmente estadounidense en Europa. 23 de agosto de 1942. Ataque aéreo alemán masivo en Stalingrado. 13 de septiembre de 1942. Comienza la batalla de Stalingrado. 5 de octubre de 1942. Un testigo alemán observa el asesinato en masa de las SS. 18 de octubre de 1942. Hitler ordena la ejecución de todos los comandos británicos capturados. 11 de noviembre de 1942. Alemanes e italianos invaden la desocupada Francia de Vichy. 19 de noviembre de 1942. Comienza la contraofensiva soviética en Stalingrado. 16 de diciembre de 1942. Los soviéticos derrotan a las tropas italianas en el río Don en la URSS. 17 de diciembre de 1942. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Eden, informa a la Cámara de los Comunes británica sobre las ejecuciones masivas de judíos por parte de los nazis. Estados Unidos declara que esos crímenes serán vengados. Final capítulo 28.